¿Cómo están todos? Me presento, mi nombre es Stephanie Prosal, soy médico ocupacional y el día de hoy vamos a tratar unos temas muy importantes. El primero es el programa de prevención del consumo nocivo de alcohol, tabaco y drogas. Vamos a empezar viendo un pequeño video. Ok, como hemos podido ver en este video, hay varios tipos de drogas. Entonces, ¿qué es una droga? Una droga es toda sustancia que genera alguna alteración en el organismo y que puede generar una adicción o dependencia y que su retirada puede generar el síndrome de abstinencia. Dentro de estas drogas tenemos, por ejemplo, los medicamentos, tenemos drogas legales como el alcohol y el tabaco y las drogas ilegales, por ejemplo, marihuana, cocaína, etc. Entonces, empezando con el alcohol. En esta diapositiva lo más importante y lo que siempre recalcamos es que Ecuador es el noveno país a nivel de Latinoamérica que tiene un consumo elevado en alcohol. Si aproximadamente se ingieren 7 litros de alcohol por habitante en el año. Esto en retrospectiva es demasiado. Tomemos en cuenta que el órgano encargado de metabolizar el alcohol es el hígado, ¿sí? Por ende va a ser el principalmente afectado, pero no quiere decir que solamente el hígado se afecta, ¿no? En realidad se afecta un montón de partes del cuerpo, ¿sí? Es importante también recalcar que se ha hecho un estudio en el que se evidencia que aproximadamente el 7,6% de los niños y adolescentes entre 10 y 17 años ya tienen algún tipo de consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Tomemos en cuenta que 10 años es una edad muy pequeñita y ya hay consumo de alcohol. Y además que el 4,3% consume algún tipo de cigarrillos, como los tabacos, los puros y los que están en boga ahorita, que son los vapes, los famosos vapes. Ahora, hablando más específicamente del tabaco, podemos decir que el tabaco tiene un sinnúmero de componentes completamente dañinos. Aquí está un ejemplo de algunos, sin embargo, no son todos. Aproximadamente hay más de 30.000 sustancias dañinas, muchas de estas son cancerígenas, ¿sí? Y no solo producen cáncer a nivel pulmonar, como se piensa, sino que pueden producir cáncer en casi cualquier órgano del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas sustancias entran a la circulación sanguínea, a la sangre y van por todo el organismo, afectando órganos puntuales. Hay ciertas formas de consumo, ¿sí? Como tal, el tabaco, el que todos conocemos, los productos del tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos, la pipa de agua. Es importante recalcar y mencionar que la pipa es muy, muy dañina. A diferencia de lo que muchos hemos pensado, la pipa es muy dañina y ya vamos a ver por qué. Podemos ver que existen varios productos. Por ejemplo, los productos del tabaco calentado tienen el propio tabaco, pero
picado a manera de polvo, tienen nicotina, glicerina y son muy similares a los cigarrillos electrónicos y justamente se calientan con este mismo principio. El cigarrillo electrónico, en cambio, tiene nicotina líquida y los mismos componentes. Es en promedio una sesión de tabaco electrónico como 20 tabacos, ¿sí? Y la pipa, aquí es lo importante que les decía. La pipa se ha visto que una sesión de pipa genera o causa un daño similar a 100 cigarrillos, ¿sí? Démonos cuenta que es demasiado. Muchos piensan, no, solo es esencia. No, es el mismo tabaco como tal, con las mismas características. Simplemente hay un aditivo que es la esencia, pero es el mismo tabaco, ¿ya? Entonces es importante ya que actualmente está muy de moda en los puestos de shawarma, por ejemplo, generalmente nos venden el shawarma junto con una pipa. Y no solo las personas que están consumiendo esta pipa son las afectadas, sino todos los que estamos alrededor, los que estamos oliendo, los famosos fumadores pasivos, ¿sí? Se dice que incluso los fumadores pasivos pueden tener más riesgo de contraer algún tipo de cáncer que los fumadores activos, ya que los pasivos están inhalando constantemente sin expulsar nada, a diferencia de los fumadores activos, ¿sí? Ahora, si bien cada uno tiene su particularidad, es importante mencionar que actualmente los vapes o los cigarrillos electrónicos tienen aún más componentes. ¿En qué sentido? Como podemos ver en la imagen, para generar un humo tan denso se necesitan muchos más químicos que interactúen entre sí para poder generar este efecto. Muchas personas lo que les gusta es que dicen que tiene un buen sabor, tiene un humo denso y que no causa problemas, pero no, como vimos, tiene igual o mayor cantidad de componentes químicos que generan los mismos problemas a nivel del organismo, ¿sí? La Sociedad Europea de Cardiología hizo un estudio en el que se evidencian cuáles son los efectos principales tanto del tabaco, el cigarrillo electrónico como la pipa, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, causan daño en casi cualquier parte del organismo, en mayor o menor medida, pero generan daño. Y es por ello que los infartos del corazón, los infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares son de los más comunes. También tenemos problemas vasculares, algún tipo de coágulo, de trombo, alguna alteración vascular, entre otras cosas. Es por ello que sale la famosa LORC-CT, que es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos que en el pasado era tan normalizado el consumo del tabaco que incluso en las oficinas, en horario laboral, en los aviones, la gente podía fumar. A pesar de que había una división supuesta de fumadores y no fumadores, todos estábamos expuestos a este humo. ¿Por qué? Porque el humo se esparce muy fácilmente. Entonces, a la final, todos éramos fumadores, pasivos, activos, pero todos éramos fumadores, ¿sí? Y tuvimos en cuenta algo más. Hay personas que ya de por sí son más vulnerables a estos efectos. Por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con alguna enfermedad crónica de base, ¿sí? Hay ciertos mitos y ciertas realidades que debemos tomarlas en cuenta. Por ejemplo, el tabaco no es una droga. Como vimos al inicio, droga es cualquier sustancia que genera algún cambio en el organismo, ¿sí? Y que puede generar adicción y su retirada síndrome de abstinencia. Los cigarrillos electrónicos no hacen tanto daño. Pues no. Como vimos, tienen igual o mayor cantidad de químicos que de una u otra forma en su interacción en el organismo igual van a generar daño, ¿sí? No noto que me haga tanto daño como dice. Pues desde el primer tabaco que uno fuma ya hay alguna alteración. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta de 10 a 15 latidos por minuto. Pero uno podrá decir, es pequeña esta alteración. Pues no, tomemos en cuenta que por cada aumento cardíaco de los latidos, el corazón se fatiga, se cansa, hace más esfuerzo, gasta más energía y esto a la larga tiene sus consecuencias, ¿sí? Y no se diga de todas las consecuencias por los químicos como tal. Cuando estoy nerviosa o necesito concentrarme, lo único que me ayuda es fumar. Pues en realidad la nicotina es una sustancia estimulante, más no relajante. A pesar de que nosotros sintamos este efecto, en realidad es estimulante. Por ende, si bien el efecto va a acabar rápidamente, nos va a hacer querer uno y otro y otro y otro tabaco. Ahora, esto es lo importante. Para que nosotros llegamos a ver los efectos físicos muy visuales, ya debieron haber pasado demasiados años de daño y por ende
ya no hay manera de cambiar esto. Si ya no son reversibles estos efectos, es decir, que de aquí lo único que se pueden hacer son los famosos cuidados paliativos, es decir, controlar el dolor y ciertos síntomas secundarios, pero el daño ya está hecho y finalmente vamos a terminar falleciendo. Como les comentaba, el tabaco no solo causa cáncer de pulmón, que es el más común, puede generar cáncer en casi cualquier órgano del cuerpo. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias químicas viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a todo el organismo, se riegan por todo el organismo. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta mujer presentó un cáncer de mama bilateral, es decir, de los dos lados. ¿Y quién aquí está afectado? No solo la mujer, sino también el bebé directamente, porque recordemos que un bebé necesita lactancia exclusiva completamente hasta los 6 meses y lactancia complementaria hasta los 2 años. Aquí podemos ver en cambio un cáncer de boca. Si este cáncer de boca es moderado aproximadamente, es decir, que hay casos mucho más severos y todo por el consumo constante del tabaco. Esta, en cambio, era lo que les comentaba de los daños vasculares, ¿sí? Llega un punto en que la circulación se altera tanto, se puede generar trombos que taponan la circulación y aquí solo hay una decisión, o se salva la vida o se amputa la pierna y ya no podemos hacer absolutamente nada más, ¿sí? Aquí lo importante es preservar la vida del paciente, por ende tocó amputar la pierna, porque si no, el paciente iba a fallecer. Y también recordemos que lamentablemente no solo los seres humanos estamos expuestos a las consecuencias del tabaco, sino también los animales, ¿sí? Recordemos que los perritos, por ejemplo, tienen una capacidad olfatoria mucho más desarrollada y lamentablemente este perrito también termina con un tipo de cáncer nasal, ¿sí? ¿Por qué? Solo por estar expuesto al humo del tabaco, del dueño en este caso, ¿sí? Esa sería la primera charla. Ahora vamos a pasar a la segunda. Ok, continuando con nuestra capacitación. Ahora vamos a hablar sobre la prevención del riesgo psicosocial. ¿Y qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Porque los riesgos psicosociales pueden afectar de forma completamente negativa, no solo en el trabajador expuesto, sino en toda la empresa, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video. Ok, como hemos podido observar en este video, la trabajadora está expuesta a dos exigencias al mismo tiempo, que muchas veces es contradictoria. Lo mismo nos puede pasar a nosotros como trabajadores. Nuestros jefes inmediatos nos pueden pedir cosas completamente diferentes y nosotros no vamos a saber hacia dónde apuntar, ¿sí? También una carga de trabajo excesiva, cuando ya la carga es mucho mayor a la capacidad de respuesta de nosotros como trabajadores. Cuando hay una falta de claridad en las funciones del puesto de trabajo. Muchas veces pasa que uno ingresa al nuevo puesto, pero no le dan un manual de funciones o no le explican cuáles van a ser sus funciones. Y con el paso del tiempo van apareciendo nuevas y nuevas y nuevas y nuevas funciones, generando una alteración en este trabajador. Una comunicación ineficaz, no solo con los inmediatos superiores, sino también con nuestros compañeros. Recordemos que el ambiente laboral lo conformamos todos. Entonces debe haber una comunicación eficaz absolutamente con todos. Una gestión deficiente en la organización, más o menos va de la mano con la falta de claridad en las funciones, ¿sí? Como no tenemos claridad, no tenemos una buena organización y de repente comienzan a aparecer nuevas cosas y nos va a alterar nuestra organización inicial. Esta falta de la organización puede ser tanto de la empresa como individual, como trabajador, ¿sí?
La falta de participación en la toma de decisiones. Este es un punto muy importante, ya que si nosotros como trabajadores no nos sentimos parte de la empresa, no sentimos que somos indispensables, que cuentan con nosotros para toma de decisiones importantes, entonces no vamos a sentirnos parte de la empresa. Por ende, vamos a tener muchos más riesgos psicosociales. Falta de apoyo, nuevamente en relación con una comunicación ineficaz, ¿sí? Los compañeros o los propios jefes inmediatos no tienen un apoyo hacia nosotros como trabajadores. Y finalmente la violencia, violencia laboral, cualquier tipo de violencia que ya vamos a ver más adelante. Es por eso que es importante abarcar este famoso síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Como lo dice su nombre, literalmente la persona siente que se quema intelectualmente e incluso físicamente, ¿sí? Esto ya no es solo un trastorno psicológico, sino también un trastorno físico. Y aquí, ¿qué vamos a observar? Que el trabajador va a tener muy poca comunicación, ¿sí? Un sentimiento de agotamiento constante, a pesar de que diga yo duermo, no descanso, siempre estoy cansada, ¿sí? Insomnio. Uno de los síntomas más importantes es el insomnio. Hay varios tipos de insomnio, pero en general el que no podamos conciliar el sueño rápidamente o el que no dormamos constante o seguido, que nos despertemos varias veces en la noche. También tenemos la taquicardia, el corazón comienza a latir muy rápido. Es importante mencionar que el cerebro no puede distinguir entre peligros reales y peligros potenciales. Es decir, que para el cerebro todos son peligros. Por ende, siempre va a estar con esta activación del sistema nervioso simpático y uno de los síntomas es esta taquicardia. También va a tener bajo rendimiento, a pesar de que él diga paso día y noche trabajando todo el tiempo, ya ni como, solo me paso trabajando, aún tengo bajo rendimiento. Porque claro, no estamos durmiendo bien porque tenemos insomnio, no estamos comiendo bien porque preferimos seguir trabajando, por ende no estamos dándole al cuerpo lo que necesita. Y nerviosismo permanente, ¿sí? El trabajador está como en la foto, está constantemente alerta, como les decía, por este sistema nervioso simpático, que él no detecta que es un peligro potencial y la ve como un peligro real. Ahora, ¿qué pasa si esto sigue progresando? Se puede transformar en ansiedad laboral y estrés laboral, algo mucho más marcado, ¿sí? Y aquí hay una extrema inquietud, como podemos ver en las imágenes, ¿sí? Por más de que trate de calmarse, que trate de descansar, que trate de despejar la mente, no va a poder, ¿sí? Va a tener una inquietud extrema y una angustia que hasta cierto punto ya no le va a permitir cumplir con las tareas. Además, va a estar acompañada de una sensación de temor, una obsesión con la rutina, y aquí también tenemos dos espectros importantes, ¿sí? O bien puede ser una hiperfocalización o atención intensa demasiado marcada, o el otro extremo, que es una incapacidad para concentrarse, ¿sí? Es por ello que se dan ciertas técnicas de respiración que lo que van a hacer es relajar a este sistema nervioso simpático, ¿sí? Con estas técnicas no quiero decir que ya las cargas van a disminuir y que todo se va a solucionar de la noche a la mañana. No, pero sí vamos a ayudar a nuestro sistema nervioso simpático a que se relaje y a que podamos manejar las cosas de mejor manera, ¿sí? Una de las técnicas más recomendadas es la respiración cuadrada, ¿sí? En donde se inhala durante 4 segundos, se mantiene la respiración durante 4 segundos, se exhala durante 4 segundos y nuevamente se sostiene por 4 segundos. Este es un ciclo. Lo que se recomienda para que haya mejoría es de 4 a 5 ciclos. Y mientras más frecuente en el día hagamos, mucho mejor, ¿sí? Ahora también hay otros tipos de respiración. La respiración 4-7-8, que consiste en inhalar en cuatro tiempos, sostener en 7 tiempos y exhalar en 8 tiempos. O la respiración alterna, que consiste en taparse al un lado de la nariz, una fosa nasal, y respirar profundo, y luego el otro lado igualmente respirando profundo, ¿sí? Ahora este es el punto, de los puntos más importantes, la violencia laboral. ¿Qué es la violencia laboral? Es cuando el personal dentro de un centro de trabajo sufre cualquier tipo de abuso, ¿sí? Abuso, amenazas, malos tratos, ataques, tanto a su persona como a su ambiente de trabajo. Sí, por ejemplo, dentro de la violencia física, no solo están los golpes, los empujones al trabajador, sino también causar daño a la propiedad del trabajador. Por ejemplo, yo voy y le daño la computadora. Eso ya es violencia física.
Tenemos también la violencia psicológica, que a diferencia de la física no hay un contacto como tal, sin embargo, hay igual violencia, es decir, intimidación, insultos, amenazas, burlas, conductas violentas que generen daño a la otra persona. El acoso sexual laboral o violencia sexual laboral, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es cualquier comportamiento que tenga una connotación sexual, ¿sí? Este puede ser físico o verbal y que no es deseado por la víctima y genera incomodidad a la víctima. Por ejemplo, uno de los más clásicos es decirle al trabajador que yo le voy a aumentar el sueldo o que le voy a cambiar de posición a cambio de favores sexuales, ¿ya? También hay amenazas mediante las cuales se exija una conducta no deseada, ¿sí? Si tú no tienes este favor conmigo, yo te voy a despedir. Otro importante es el uso de términos de connotación sexual o sexista, insinuaciones sexuales, gestos obscenos, etc. También un trato ofensivo u hostil, las famosas bromas o el bullying, ¿sí? Con una connotación sexual. Es por ello que salió el Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación y Acoso Laboral y toda forma de violencia. Si bien aquí el protocolo dice contra la mujer, realmente esto es para todos, hombres y mujeres, ¿sí? ¿Y qué quiere decir este protocolo? Básicamente hay tres fases de actuación, ¿sí? La primera es la solicitud de intervención, es decir, buscar a alguien para que me ayude a resolver esto. ¿Y quién es este alguien? Pues también hay que saber reconocer, ¿sí? Si yo voy y hablo con mi compañero, al ser un par conmigo no me va a poder ayudar mucho. Es decir, que yo debo saber con quién hablar. Y en este caso sería con talento humano. Se tiene que hablar con talento humano para empezar esta fase de actuación. La fase número dos es la valoración inicial, que es como un pequeño juicio, ¿sí? Ambas partes comienzan a recabar información, a recabar muestras, a todo lo que le pueda ayudar a demostrar que exista o no exista esta violencia laboral o cualquier tipo de violencia en general. Y la fase 3, en cambio, es la resolución. Luego de haber analizado absolutamente las dos partes, se llega a una resolución. Y claro, aquí va a depender también de las políticas internas de la empresa. Hay empresas que tienen cero tolerancia a la violencia y por ende el trabajador será despedido, pero también hay empresas que tienen otro tipo de protocolos que se tienen que seguir según la empresa. También es importante mencionar que todos tenemos derecho a una salud sexual y reproductiva desde el momento de nuestro nacimiento, ¿sí? Son derechos que absolutamente nadie nos lo puede quitar ni nos la puede negar. Ninguna empresa, ningún trabajador, nadie, ¿sí? Dentro de los derechos sexuales, por ejemplo, está decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad, ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual, manifestar mis afectos, decidir con quién compartir mi vida, entre otros, ¿sí? Y también tenemos los derechos reproductivos. ¿Y cuáles son estos derechos? Básicamente es decidir en qué momento yo quiero tener a mi familia, si la paternidad y maternidad elegida, cómo voy a generar esta planeación de mi familia, ¿sí? Con qué tipo de método anticonceptivo me quiero cuidar, etcétera. Nadie, ninguna empresa les puede decir, no, si tú te embarazas, no trabajas, o si tú tienes un hijo, no trabajas. No, esto es un derecho de todos. Y dentro de esto también es importante conocer acerca del VIH-Sida. ¿Por qué? Como nos dice aquí la diapositiva, el riesgo es no estar informado. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos y estamos informados, vamos a poder prevenir. ¿Sí? Si no sabemos, en cambio es difícil. Se nos ha mostrado toda la vida este estereotipo de que las personas con VIH-Sida están así, desahuciadas, desnutridas, al borde de la muerte. Pero esta era antes, ¿sí? Ya no es así. Ahora, por la tecnología, por los medicamentos que existen, cualquier persona haciendo su vida normal puede ser portador del virus del VIH. Una niña, un niño, padres de familia, un trabajador. Y claro, todos también tenemos este prejuicio de que las trabajadoras sexuales son las más contaminadas, pero también hay que tomar en cuenta algo. Como norma y como ley, las trabajadoras sexuales tienen que tener controles médicos constantes, así como exámenes médicos. Es por ello que están en un control continuo y además debe haber el uso del preservativo. Por ende, al ellas estar informadas, pueden controlarlo de mejor manera. Y ese es el objetivo, informar.
Se hizo un estudio, el estudio Partner, en el que se estudiaron a 80.000 relaciones entre un cero positivo, es decir, una persona con el virus, y un cero negativo, es decir, una persona que no tiene el virus. ¿Sí? Todas estas personas tenían niveles indetectables, es decir, que cumplían con los medicamentos como debe ser, a tal punto que los niveles del virus eran tan pequeñitos que los exámenes normales no los detectaron. Esto no quiere decir que ya no tenían el virus, no, sí lo tenían. La diferencia es que estos niveles eran muy, muy bajitos, ¿sí? ¿Y qué nos dice este estudio? Que hubo cero transmisiones. Todas las personas que tienen el virus, pero que tienen un tratamiento adecuado, llegan a tener una vida normal, ¿sí? Y la familia tampoco se va a afectar, como podemos ver aquí. Es decir, que una persona con el virus que tenga una carga indetectable quiere decir intransmisible. ¿Y qué formas de transmisión tenemos? La clásica y más común que todos conocemos es la forma sexual, ¿sí? Por la contaminación de cualquier tipo de fluido de origen sexual que tenga este virus. Pero también tenemos otras formas que son, por ejemplo, mediante pinchazos accidentales en el trabajo o cuando nos hacemos tatuajes en sitios que no tengan las normas y que rehúsen las agujas. O también cuando nos hacemos piercing, de la misma manera que no tengan los protocolos adecuados. Si tenemos algún tipo de herida abierta y esta herida entra en contacto con sangre o cualquier líquido contaminado, sí, líquido corporal. Es por eso que es importante abordar la prevención. La prevención a nivel sexual solamente se da con el preservativo. ¿Por qué? Porque este es un método de barrera. Como lo dice el nombre, pone una barrera, ¿sí? Pero aún así no es que sea 100% efectivo. Todos los métodos tienen algún porcentaje de falla. Es por eso que siempre es debería evitar, ¿ya? También tenemos que siempre que vayamos a algún sitio en el que se necesite el uso de agujas, que nos seamos conscientes de que sean agujas nuevas, ¿sí? Que abran delante de nosotros, que el material sea esterilizado. Les pongo un ejemplo muy claro. Cuando las personas se van a hacer manicura en ciertos sitios que no tienen estas normas, no esterilizan las herramientas y reutilizan las cosas, también ahí se pueden contaminar. O cuando los hombres se van a hacer cortes que utilizan las cuchillas y nuevamente las reutilizan en lugar de botarlas. Si ésta se contamina, nuevamente pueden contaminar, ¿sí? Eso sería todo entonces. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día.